Hola, bienvenido a las clases de Excel de Linko. En esta primera clase vamos a ver para qué sirve Excel y cómo se usa. Como pueden ver, tengo aquí un libro abierto. Esto es un archivo de Excel recién generado, que además se genera con una hoja 1, 2 y 3 dentro de él. Estamos trabajando en Excel 2007 y como pueden ver, Excel está dividido hacia los lados por letras y hacia abajo por números. Cada celda, que los que pueden ver que estoy haciendo clic acá, se puede definir por la letra y número correspondiente. Ahora, en esta celda se puede organizar la información, ya sean letras, nombres, números, de la manera que uno estime conveniente, y así ir haciendo una hoja de cálculo. En este caso vamos a hacer un ejemplo simple de calificaciones de colegio o de escuela y cómo podrían manejarse de una manera muy simple en Excel. En el primer lugar voy a poner las asignaturas de cada una de las personas. Por ejemplo, vamos a escribir en esta hoja matemáticas. Presiono Enter y ya queda guardado en la celda A2 lo que escribí, que era matemática. En la celda A3 puedo escribir historia. Presiono Enter y puedo escribir ciencias en la A4. Ahora, moviendo el mouse, lo que voy a hacer es seleccionar la celda B2 y aquí voy a escribir las calificaciones que se obtuvieron en matemática. Voy a suponer que las calificaciones van del 1 al 10 y a matemática lo asignaron 9. Presiono Enter, un 6 a historia y un 7 a ciencias. Ya tengo guardados los datos de las calificaciones de matemáticas, historia y ciencias. Ahora, si yo quisiera saber el promedio de estas tres asignaturas, podría escribirlo aquí en la celda B5. Para eso voy a primero escribir el promedio acá, para saber que en la celda B5 voy a escribir promedio. Y ahora, si me posiciono en la celda B5, podría yo con una calculadora sacar el promedio entre 9, 6 y 7 y escribirlo acá. Y mantener un registro así del promedio, además de las calificaciones en cada una de las asignaturas. Sin embargo, como esto es una hoja de cálculo, puedo hacer que Excel genere el promedio de estas tres asignaturas. Para eso, puedo escribir un igual. Cada vez que uno escribe igual, Excel entiende que posteriormente va a venir una fórmula. Y puedo escribir acá promedio. Si se fijan, en esta parte inferior Excel sugiere todas las fórmulas que tiene con el nombre promedio. Y como ya escribí el nombre de la fórmula, puedo abrir paréntesis y ahí seleccionar los datos de los cuales quiero obtener el promedio. Seleccioné de la celda B2 a B4 y ahora puedo cerrar paréntesis, presiono Enter y ya me calculó el promedio de los tres datos que escribí anteriormente. Ahora supongamos que estas notas que acabo de escribir fueron las notas de Juan. Voy a escribir Juan en la B1, presiono Enter y ahora quisiera escribir las de Pedro. Presiono Enter nuevamente y ahora podría decir que Pedro obtuvo un 7 en matemáticas, un 9 en historia y otro 9 en ciencias. Nuevamente podría escribir en la celda C5 un igual. Nuevamente escribo promedio y selecciono los datos de los cuales quiero obtener el promedio. Entonces ya tengo una hoja de cálculo con los promedios de ambas personas. Ahora, ¿qué pasa si yo en la segunda hoja de cálculo, que le voy a hacer clic y me aparece en blanco, quisiera tener, por ejemplo, la suma de alguna de las notas? Por ejemplo, la suma de todas las notas de historia. Entonces, voy a escribir en cualquier celda, supongamos la B3, suma de notas de historia, o el nombre que yo le quiera poner, y, por ejemplo, en la celda B o C4 voy a escribir la suma de estas notas de historia, como a modo de resumen. Nuevamente puedo presionar igual, y Excel me entiende que ya viene una fórmula. Voy a escribir la suma, y abajo puedo ver que la suma sí es una fórmula aceptada. Abro paréntesis, y ahora, para referenciar, puedo volver a la hoja 1 y decir
seleccionar las notas de historia que necesitaba. Como se puede ver, en la barra de fórmulas, que es la que está acá arriba, sale igual suma y de la hoja 1 la celda B3 a C3. Entonces ahora puedo cerrar paréntesis, presiono Enter y ya me obtuvo la suma de las notas de historia. Si vuelvo a la hoja 1 y yo, por ejemplo, me hubiera equivocado o quisiera cambiar la nota de Juan en historia, le puedo poner, por ejemplo, un 8 aquí. Si presiono Enter, ya se ve que el promedio de la nota de Juan me cambió y me calculó el 8 correspondiente. Y además, en la hoja 2, dado que estaba referenciada a la hoja 1, también me cambió la suma. Vamos a hacer un breve análisis de las cosas que contiene este Excel. En el tab de inicio existen muchas cosas que se pueden hacer con estas hojas de cálculo. En insertar también existe una amplia gama de cosas que se pueden poner como tablas dinámicas, imágenes, gráficos. En la parte de diseño de página, todo lo que tiene que ver con los márgenes, la orientación, etc. En fórmulas, todas las fórmulas que puedo insertar. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera poner una fórmula y no sé si existe, yo me podría posicionar en la celda que necesito, por ejemplo, en la C6, y si quisiera calcular la máxima nota de Pedro, podría, en vez de escribir igual y escribir max o máxima, si no supiera cómo se hace, puedo ir a insertar función, se me abre el menú de insertar función, y aquí vamos a buscar alguna fórmula de máximo. Tengo fórmulas financieras, fecha y hora, matemática. En este caso vamos a elegir o estadísticas, quizás en estadísticas está, y voy a buscar la fórmula de máximo que está ahí. Presiono aceptar y me sale la siguiente, y me sugiere que sea del número C2 a C5. Yo podría seleccionar acá y elegir de C2 a C4 tal como yo quería. Si presiono Enter, ya me entendió y puedo presionar aceptar y ya está generada la fórmula tal como ahí. Igual max de C2 a C4 y me entiende que es un 9. Voy a escribir acá que puse máximo. Presiono Enter. También yo podría ver, si voy a borrar acá con suprimir, ya no tengo nada en esa celda. Ahora lo voy a escribir yo, en vez de ir a la función, voy a presionar igual, voy a escribir max, abro paréntesis y selecciono los datos que quiero hacer max. Cierro paréntesis, enter y la función ya está generada de la misma manera. Bueno, finalmente, si yo quisiera guardar este libro que acabo de hacer, este archivo, para poder usarlo otro día o cuando yo quiera, puedo ir a este disquete que está aquí en la parte superior de la pantalla. Si presiono el botón guardar, que sería lo mismo que en cualquier parte presionar los botones control y G del teclado, en este caso va a hacer clic en el disquete de guardar, se me abre esta pantalla de guardar como. Voy a seleccionar cualquier carpeta donde lo voy a guardar y en el nombre del archivo le puedo poner, por ejemplo, clase Excel linko.cl. Ahora voy a guardar el archivo y ahora podría cerrarlo. Ahora ya estoy en la carpeta mis documentos, como se puede ver acá, y si voy a la carpeta A donde se supone que yo guardé el archivo, ya veo mi archivo de Excel Linko en este momento. Si le hago dos clics, tengo abierto el archivo que ya está guardando.